Hay dos versiones de Amadeus. La versión teatral, lanzada en 1984, que dura 160 minutos, y la versión del director, que no estuvo oficialmente disponible hasta el 2002, que dura 180 minutos. Desde que la versión del director estuvo disponible en el 2002, se ha convertido en una especie de versión definitiva de la película, ya que cuando fue lanzada en Netflix fue el corte del director el que usaron y es aún la única versión que se puede encontrar ahí. Entonces, si has visto Amadeus en los últimos 20 años más o menos, que fue el caso mío, probablemente hayas visto el Director's Cut, ya que el corte teatral es bastante difícil de conseguir. Me encantaría conseguirlo yo. En mi caso, solo he podido ver la versión del director, pero buscando online he podido encontrar las diferencias entre ambas y me parece que al compararlas puede uno aprender una lección invaluable en el arte de economía en la escritura de guiones. Hay muchas películas que tienen tanto una versión teatral como el corte del director, pero Amadeus realmente es un caso sumamente especial, ya que el Director's Cut tiene una escena que fue incluida innecesariamente y otra que, al ser incluido, le da un total significado lógico, una escena casi al final de la película que dejó a las audiencias en su momento en los cines, obviamente algo perplejas. Entonces te pregunto primero yo, ¿has tenido oportunidad de ver las dos versiones? Y si es así, ¿por cuál te inclinas? Mira, te soy honesto, es altamente probable que haya visto la versión, no la del director, pero tengo tantos años de ver la del director que pienso que se me ha olvidado la original. Si la vi dos, tres, cuatro veces, no sé. No me acuerdo, no me acuerdo con qué película también me ha pasado eso. No, hace poco estaba viendo una, no me acuerdo cuál era, que yo dije, "Ey, yo ni me acuerdo la versión original de esta película. O sea, Bueno, qué era lo que estaba, qué era lo que no estaba, no me acuerdo, no me eh, acuerdo. Entonces, pero me pasa lo mismo con Amadeus. ok, es un problema que no me pasa a mí. Yo me acuerdo de la versión del cine, o sea, o la versión, digamos, si la vi, si veo, digamos, escenas que no había visto antes, entonces ya yo sé, digamos, que el del director, ¿sí? Porque es que yo realmente, digamos así, que me ponga a verlo, digamos, en televisión local, que es donde solamente cortan escenas y eso nunca lo hago, ¿sí? Y yo, digamos, entonces las películas en formato digital, me gusta verlas completas, sin comerciales ni nada, pero vamos a ver y ahora si con la investigación que hice te ubicas, ¿ok? Tú me dices entonces después si la has podido ver. Hablando del primer caso, es decir, de la escena que fue incluida sin ser requerida, en mi opinión, y estoy hablando de la escena en la que la cantante de ópera Caterina Cavalieri sale cantando en una de las presentaciones de Mozart, más o menos al inicio. Al terminar, nos enteramos de que Mozart está comprometido con su novia Constance. Caterina, al escuchar esto, se molesta y golpea a Mozart con un ramo de flores para luego irse enfurecida. En la versión teatral, la escena corta ahí para luego regresar a la versión del Salieri anciano que dice, en ese momento supe sin duda alguna que él había tenido. La criatura había tenido a mi chica. Ahora, en el corte del director, hay una escena completa que le agregaron de 2 minutos, en la que Salieri ingresa al camerino de Caterina a felicitarla y es interrumpido por Mozart. Caterina le pregunta, enojadísima a Mozart, si Constance es una virtuosa en la cama porque no puede imaginarse otra razón por la que se casaría con alguien así. Ahí es donde Salieri se da cuenta de que han tenido una aventura, ya que la escena lo deja claramente ilustrado gracias a la indignación de Caterina. Viendo ambas versiones de la misma transición, la escena añadida le resta el impacto, nuevamente es mi opinión, a las palabras de Salieri que vemos a continuación, haciendo que suenen hasta un poco redundantes, ya que simplemente con el tema de que si lo golpeé con el ramo de flores era suficiente. Para el segundo caso, refiriéndome a la escena que sí le sumó al corte del director, es una escena esencial entre Salieri y Constance en la que ella lo visita para llevarle las muestras del trabajo de Mozart para que sea considerado como tutor y ganar dinero. En la versión teatral, Joe, después que Salieri deja caer los borradores originales de las partituras de Mozart, ¿sí? Constance le pregunta si no le gustaron y él le dice que eran miraculous, ¿sí? Milagrosamente, fantásticos, eran milagrosos. Entonces ella le pregunta si los ayudará dándole el puesto a Mozart. Entonces en la versión teatral, Salieri se va sin decir nada, incluso pisando el trabajo de Mozart. En el Director's Cut, él sí le responde y le dice que tiene que regresar sola por la noche, pues algunos favores requieren de otros favores en retorno. Es decir, que deberá tener sexo con él para obtener lo que pidió. Cuando ella regresa por la noche, se desnuda frente a él, pero Salieri llama a un sirviente para que le muestre la salida, humillándola en el proceso. Esto explica, Joe, el por qué en la otra escena que comparten Constanza y Salieri casi al final, luego de que el moribundo Mozart Mm, pasara toda la noche dictándole el requiem a Salieri, ella es tan hostil con él y le dice, lamento que no tengamos un sirviente para mostrarle la salida a Salieri, porque Salieri le había, digamos, entonces con la campanita llamó al sirviente y le dijo, muéstrale la salida, ¿te acuerdas? sí, sí. Entonces se fue
boom, un mic Uf. drop, un momento de dejar caer el micrófono no, por parte de Stancy. Entonces, gracias a la escena añadida, este momento tiene total sentido. Entonces, el director Scott agrega una escena que parece estar de más y le corta algo de ritmo al film, hablando de la primera, y otra que explica por qué un personaje que era dulce y amable había sido tan grosero y cortante. Entonces, Joe, como mencioné antes, yo nunca he podido ver la versión teatral de Amadeus, solo he visto el director Scott y la comparación de las dos escenas que mencioné por YouTube. Aunque ganó el Oscar como mejor película con la teatral, obviamente no me puedo imaginar una mejor versión que la que he visto tantas veces. Pero al no haber visto ambas, no puedo decir cuál es mejor. Entonces te pregunto, primero, pues si te acuerdas si viste la teatral o no. Segundo, si consideras que este es el mejor director Scott de todos los tiempos. Y tercero, ¿cuáles otros director Scott consideras que son mejores que sus versiones teatrales? Ok, honestamente, como te dije, no me acuerdo. Pienso que, por ejemplo, por los dos ejemplos que pusiste, pienso que esta película, con todo lo demás que le agrega, pienso que esa pequeña parte, ¿no? Del diálogo de salir en el camerino, pienso que no me molesta si me das todo lo demás, ¿entiendes? O sea, creo que si tuviera que elegir, me fuera con el director Scott, sin duda. Esta es una gran película, o sea, es que la he visto tantas veces, así que ya estoy acostumbrada a verla así. Pero su Pero, duración te ha prevenido de verla más. Ahí es donde está el eh, problema. exacto, pero eso no quiere decir eso no quiere decir que deje de gustarme ni que sea extraordinaria. O sea, la película es una gran película. Eh, pero sí, creo que me iría con la de Director Scott para, se la tuviera que ver de aquí en adelante. Ok, Que ahora voy a decir una, y te va a extrañar, que me pasó al revés. No digo que el Director Scott sea malo, sino que estuve viendo el Director Scott por muchísimos años, y cuando vi entonces de nuevo la versión original, pienso que la versión original es perfecta. El Director Scott le agregó cosas diferentes, cosas que le sacaron en su momento, pero bueno, ahora la ves. ok. Eh, si es el mejor Director Scott de todos los tiempos, wow, o sea, me atrevería a decir que es bastante probable. Es bastante probable porque yo tengo unos ejemplos aquí, pero obviamente ninguna tiene este nivel. Porque sí tengo otros directos Scott que considero que son mejores que las teatrales. De las teatrales, estas sí la vi las dos y sí me acuerdo de las dos. Ok, a ver. Entonces, el primero, la primera que tengo es El Exorcista. Pienso que la versión que salió después del Director Scott, creo que se llama como escenas que nunca has visto. No me acuerdo cuál era el nombre de esa versión, que es la versión que ahora está pues en todos lados. Pienso que es la mejor, o sea, no entiendo por qué en la versión original le quitaron la parte de la chica bajando la escalera de espalda, porque pienso que eso es lo más icónico que tiene esta película. Y es de un director Scott. O sea, la gente en el cine se murió el miedo con esa película y esa parte ni siquiera estaba. Yo creo que ¿Ok? por eso la quitaron, porque hubiera sido demasiado fuerte. Es posible. Puede ser. Bueno, la parte, digamos, de la cama y ella con la cruz también, esa también es muy icónica, muy fuerte. Pero bueno. Y otra, esta a lo mejor tú debes estar de acuerdo, porque sé que eres fanático de este personaje, pero la otra que tengo es Superman 2, la versión de Richard Donner. La versión original era una cosa absurda, que tiraron rayos por los dedos, o sea, una cosa que, ¿no? Que como que a Donner lo sacaron como en mitad de la película, o no tuvo el corte final y destruyeron esa película, y después pude Sí, ver alquilar el corte de Donner y es muchísimo mejor. Sacándole todas esas cosas porque los personajes no hacían en realidad ni en las historietas ni nada por el estilo. Esos son dos ejemplos que tengo. Uno que tengo en reversa, y ojo, a mí el director Scott lo vi por muchos años, me encantaba, pero un buen día me senté a ver la original y dije, "Ey, no, o sea, la versión original está perfecta, ese corte está perfecto, lo demás le agrega cosas y todo, pero es Apocalypse Now. yo te iba a preguntar por Apocalypse Now, que si no te gustó el Redux. El Redux me encantó. Yo vi el Redux en el cine. Es que, o sea, a mí esa película toda la vida me ha encantado, la original. Cuando salí en el cine, eso para mí fue un evento. Lo fui a ver con mi novia en ese tiempo. Me encantó todo lo que le agregaba, todo ese tema. Y te digo que ese Redux salió por los 90, si mal no recuerdo. Y
De ahí en adelante, no te miento, hasta hace como 2 años, solo veía el Redux, solo veía el Redux. Y hace como 2 años me vi que voy a verme la original y pienso que me gustó más, o sea, no sé si es que pues, el Redux sí pienso que tiene un par de partes ahí, media que lo hubieran podido sacar, pero es que pienso que como está montado original, tiene mucho más pace, no tiene como espacios muertos, y pienso que todas las partes que están en el Redux en realidad no son mayores aportes a la misma trama central. O Ok, sea, como el corte original va directo y todo es muy lineal con la misma trama. Lo demás es como el tema del USO, con las chicas bailando, o sea, ¿no? Que después se las encuentran y cada uno está con unas. O sea, son como muchas cosas de relleno que son cool cuando las ves porque son divertidas y todo lo que pero sea, no, y no todo, aportan a la trama. pero no aportan a la trama. Pienso que para mí el corte teatral de Apocalipsis Now es perfecto. Y Ok. de ahora en adelante, pues me la veré por muchos años hasta que me pique un tiempito después, pues volver a ver el Redux. Ok, una pregunta más sobre otra y después te doy las mías. ¿Qué pasó con The Boot? Esa es otra que no me O sea, acuerdo esa de. sí es larguísima, el director Sí, Scott. esa tampoco me acuerdo del original. Yo creo que yo siempre he visto el Director Scott, la que es larguísima. Creo que siempre he visto esa. Entonces, no tienes el punto de comparación tampoco. No tengo punto de comparación, estaría interesante verla. Es que ese es otro tema. O sea, que yo pienso que esa película, al tener la duración del Director Scott, no sé, hace como que te compenetres más con los personajes, o sea, que como que te metas en su pellejo, me parece. O sea, no sé si en menor tiempo o sea, tenga el mismo efecto. Tendría que verla. Pero lo que tiene esa película es como que, o sea, después de 2 horas y pico ya tú te sientes dentro del barco. Bueno, después de como de 10 minutos te sientes dentro del barco, por del bote, por el submarino, porque en verdad esa película, la manera que está filmada es genial y como muy compenetrante. Ok, ok. Bueno, yo tengo un ejemplo de una película que me encanta, que fue un episodio aquí en Las Repetibles, que mira que no me gusta más el director Scott. Yo no sé si tú concuerdas conmigo, y es Watchmen, Los Vigilantes, ¿cierto? O sea, el director Scott, o sea, tiene partes que me gustan más, pero otras que no, y entonces creo que es difícil, es difícil. O sea, pero si me dieras a escoger, creo que me quedaría con la teatral. Y es difícil, en serio. Fue una decisión muy, A muy mí, a mí, difícil. a mí sí me gusta más. A Está mí sí difícil, está difícil. a mí sí me gusta más. Bueno, y los dos que me parece, bueno, es mi opinión, obviamente, pues no, o sea, que me parece, digamos, que resultaron ser superiores, digamos, a los cortes originales. Uno fue Alien 3, ¿cierto? Porque, o sea, simplemente, pues tú sabes que la teatral, digamos, que sacaron arruinó el trabajo de Fincher, ¿cierto? Y aunque Fincher, digamos, quiso el desheredar, digamos, pues no la película y muy poco habla de ella, el director Scott, o sea, te muestra, vamos, entonces, pues no, o sea, realmente quién es David Fincher. Y la otra que pensé que tú le ibas a mencionar yo, porque tú eres fanatiquísimo de este director, es el director Scott de Once Upon a Time in America, Eras una vez en América. Sí, que también, digamos, porque es que la versión teatral de esa película, y lo hablamos creo que fue en el episodio del bueno, malo y el feo, cuando hicimos el ranking de Sergio Leone, Y creo que esa tampoco vi la tetra. la teatral es un desastre, o sea, es un desastre total, no tiene sentido. Esa la pasaban por HBO y era un desastre total. Ya después que vi el director Scott, uno dice, ah, ok, entonces por esto, Noodles, sí, y todo, ¿no? Entonces, pero bueno, esas fueron, digamos, entonces, pues como las mías. Y hablando, digamos, de Amadeus, ¿cierto? El director Scott también incluye las escenas de Mozart con una estudiante y sus padres, ¿cierto? Que tienen unos perros, o sea, no estaban en la teatral. Buenísimo. Luego Mozart regresa a la misma casa. Esas escenas y también algunas óperas son un poco más extensas, digamos, o sea, pues no que en la teatral. Esas son, digamos, las otras adiciones que tiene el director Scott. Esto hace que la película se sienta, en la opinión, digamos, de algunas personas, un poco más lenta en la mitad, pero para mí todo es igualmente fascinante. Ahora, tengo entendido que la escena en la que Constant visita a Salieri, digamos, de noche para corresponder el favor, fue cortada porque ella muestra sus pechos ahí, obviamente, ¿sí? Y que si lo hubieran dejado, el rating de la película hubiera pasado de PG a R. O sea, no, Wow. digamos, no, que no pueden entrar, digamos, menores de 18 años.
Entonces, pues me imagino que por eso lo habrán cortado, ¿cierto? Claro. Pero lo que pudieron haber hecho fue haber puesto la escena sin la desnudez y creo que el efecto hubiera sido el mismo, explicando la hostilidad de ella al final, que me pareció, digamos, entonces un punto muy importante. Entonces, para contestar mi propia pregunta, voy a ponerlo de esta manera. El Director's Cut es la versión de la que me enamoré y que se convirtió en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Si me saliera con la mía, solo tendría una versión de la película con la escena entre Constance y Salieri añadida y el resto como se lanzó en la versión teatral. Entonces, por esta razón, me parece que el Director's Cut de Amadeus no solo es la mejor versión de este film, sino el mejor que se ha hecho, pues realmente le suma a la película, que debería ser el verdadero propósito de un corte del director. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.